Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Hola profe, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Entre Profes, en este caso el episodio número 39 de este hermoso podcast que disfruto tanto hacer. El momento de la semana en el que me siento, me preparo un buen mate, pongo el micrófono y me pongo a conversar un ratito con ustedes. Digo conversar porque después de cada episodio llegan mensajes a Instagram, llegan mensajes a través del mail podcast@entreprofesweb.com y se inician conversaciones copadas y muy divertidas en el ida y vuelta con aquellos profes que nos escuchan. Así que si es la primera vez que nos estás escuchando, te doy las gracias por sumarte a este espacio. Te doy la bienvenida también por sumarte a este nuevo espacio para poder aprender y conversar un poquito sobre la educación física, que es eso que tanto nos apasiona hacer. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te invito a que acá arriba en Spotify aprietes el botón de suscribirte. Si ya nos escuchás hace algunos episodios, sean poquitos, sean muchos, te pido si nos ayudas con una reseña. En la aplicación de Spotify te da la posibilidad de reseñarnos con 1 a 5 estrellas. 5 es la valoración más alta. Al día de hoy tenemos 65 reseñas de 5 estrellas. Eso nos ayuda un montón a que el algoritmo tan famoso de las distintas redes sociales nos muestre mucho más y que el mensaje que tratamos de transmitir a través de este podcast llegue a mayor cantidad de profes. Así que lo que para vos puede llegar a ser una simple reseña, a nosotros nos ayuda un montón para poder seguir trabajando a través de la creación de contenido para este tipo de plataformas. También nos podés escuchar a través de YouTube, en donde también subimos todos los episodios en formato de audio-video, en donde nos podés solo escuchar, pero va a aparecer la placa con el título del capítulo, así que también nos podés escuchar a través de esa plataforma. En el día de hoy vamos a hablar sobre aprendizaje basado en problemas, un cambio en la forma de enseñar en educación física. Entonces nos vamos a meter, como nos gusta hacer en el podcast de Entre Profes, en el análisis de un caso, en este caso sobre el aprendizaje basado en problemas, y en donde nosotros vamos a constatar toda la información teórica que podemos encontrar en ese artículo, en ese paper, con la aplicación práctica que en el mismo conlleva y cómo lo podemos relacionar a la educación física. Este es solo un aspecto, una metodología de enseñanza que podés encontrar en nuestro curso Nuevos métodos y estrategias para la educación física, en donde vemos aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, método de casos, aprendizaje de servicio, clase invertida, en donde Eric Vallodoro desarrolla todos y cada uno de estas estrategias de enseñanza en educación física, pero que hoy nos vamos a dedicar solo al aprendizaje basado en problemas. Este episodio surge de la pregunta que nos hacemos tantas veces, que es si el modelo tradicional de enseñanza realmente prepara a los estudiantes para los desafíos que se van a encontrar en el mundo real. Bueno, hoy vamos a analizar un estudio de 7 años que se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Enfermería de Madrid, en donde aplicaron esta metodología del aprendizaje basado en problemas y descubrieron resultados muy interesantes. Primero, y antes de seguir avanzando, vamos a ver qué es el aprendizaje basado en problemas, cómo se usa y, lo más importante, cómo lo podemos aplicar en la educación física y en el entrenamiento, que es en realidad lo que nos interesa a nosotros. Para empezar, vamos a definir qué es el aprendizaje basado en problemas, o ABP. Le vamos a decir en momentos del episodio aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas, o ABP. Y a diferencia del modelo tradicional de enseñanza, en donde nosotros como docentes exponemos el contenido y los alumnos se sientan enfrente, nos escuchan, tratan de tomar apuntes y lo memorizan, el aprendizaje basado en problema pone a los estudiantes en el centro del aprendizaje. En lugar de recibir la información por parte del docente de una forma mucho más pasiva, los estudiantes van a aprender de qué forma, investigando y resolviendo problemas, ya sean reales o simulados por el docente.
¿Dónde surgió esta metodología? Surgió en la Universidad de McMaster, en Canadá, y se popularizó en la formación en ciencias de la salud, unas ciencias que están muy cerca de nuestra disciplina, de lo que nosotros hacemos día a día. En el caso de estudio que vamos a analizar en este episodio, en la Escuela Universitaria de Enfermería de Madrid, adoptó el ABP en 1994 y lo aplicó durante 7 años en distintas materias. Por eso vamos a ver un artículo, o vamos a analizar un paper, mejor dicho, en donde se analizó durante 7 años. Tiene una base de datos muy grande y muy amplia. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Es muy sencillo. Se plantea un problema y los estudiantes, organizados en grupos de 8 a 12 personas aproximadamente, siempre dependiendo y adaptando al número de estudiantes que nosotros tengamos en nuestra clase, analizan la situación y el problema, identifican de ese problema qué es lo que saben, qué es lo que no saben y qué es lo que necesitan investigar para poder buscar información y llegar a una solución en conjunto. Todo esto ocurre bajo la guía de un tutor o docente, que es el que va a actuar como facilitador de esta resolución de problema o va a llamar a la reflexión para que los alumnos puedan llegar a esa resolución. En educación física podríamos imaginarlo así. Por ejemplo, en lugar de explicar teorías sobre biomecánica, podríamos plantear un caso real, por ejemplo, de cómo diseñar un plan de entrenamiento para mejorar el rendimiento de un atleta con ciertos desafíos físicos. Los estudiantes van a tener que analizar el problema, investigar sobre fisiología, sobre entrenamiento y presentar una propuesta fundamentada para la resolución de ese caso. Ahora que entendemos qué es el ABP, vamos a ver cómo se desarrolla en la práctica, que es lo que nos interesa a nosotros, para poder dividirlo en pasos y poder aplicarlo. En el estudio que yo les presento, en el estudio de la Escuela de Enfermería, cada caso se trabajaba en 3 tutorías. En la primera tutoría, el docente presentaba el primer supuesto del problema. Los estudiantes tenían que identificar qué es lo que sabían, qué es lo que no sabían y qué es la información que necesitaban investigar para poder acercarse a la solución de ese problema. En la segunda tutoría se incorpora nueva información y los estudiantes organizan la documentación encontrada por cada uno de los integrantes del grupo, y ahí es en donde empieza a jugar un papel muy importante el rol del tutor, del docente, con la obligación, entre comillas, de hacer reflexionar a los alumnos con esa tarea tan importante de, en base a la información que poseían y ahora y la que investigaron y tienen, hacer reflexionar a los alumnos sobre la solución o posible solución del problema. En la tercera tutoría se reúnen las conclusiones y se evalúa el proceso de aprendizaje. Como decía recién, el tutor juega un papel fundamental, pero el rol no es el de un profesor tradicional que dicta clases o que expone. Más bien actúa como un guía que va a ir motivando a los alumnos a reflexionar, a encontrar sus propias respuestas. Esto va a hacer que cada uno de los alumnos desarrollen habilidades como la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Ahora, imagínate cómo nosotros podemos empezar a aplicar esta metodología de tutorías en nuestra clase de educación física. Bueno, más adelante vamos a verlo con un ejemplo práctico o un ejemplo concreto para que lo puedas desarrollar en tu clase. Como sabemos, cada una de las metodologías, y como toda metodología de enseñanza, el ABP tiene ventajas y también tiene desventajas. No todo es color de rosa en la vida del docente y todo es tan sencillo como para poder tomar una sola metodología de trabajo, casarse con esa y poder aplicarla a lo largo de toda la vida, sino que como toda metodología tiene ventajas y desventajas. Vamos a ver primero cuáles son los beneficios. Uno de los beneficios que tiene el aprendizaje basado en problemas es que promueve el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. Otro de los beneficios que tiene, al otorgar una libertad al alumno o un papel protagónico a la hora de tener que buscar e investigar, fomenta el aprendizaje autónomo, también desarrolla habilidades de trabajo en equipo y de comunicación, porque cada uno de los estudiantes se ve en la necesidad de tener que trabajar y cooperar con los demás integrantes del equipo. Y sobre todas las cosas, uno de los beneficios más importantes que nos va a dar esta metodología de enseñanza es que integra la teoría con la práctica, lo que lo hace muchísimo más significativo para nosotros como docentes, pero también para los alumnos como estudiantes. Pero como toda metodología también tiene sus desafíos, como dije recién, no todo es color de rosa. En la escuela de enfermería, algunos de los estudiantes mencionaron que les requería más tiempo que el método tradicional. Tengamos en cuenta que en el método tradicional el alumno se sienta,
escucha lo que expone el docente, toma apuntes y luego trata de estudiar o memorizar para poder llegar a una evaluación que se vaya a plantear de una forma mucho más preparada, pero sin tener esa aplicación práctica que nos da esta metodología de trabajo. Es por eso que, al verse ante la necesidad de tener que investigar para poder resolver problemas, el alumno debe realizar una inversión de tiempo mucho más amplia que en el método tradicional. También había cierta incertidumbre sobre si estaban adquiriendo suficiente conocimiento, más que si un profesor les estuviese explicando a ellos. Es decir, tenían la incertidumbre de que al no haber un docente explicando de forma teórica todos esos conocimientos que debía transmitir, ellos estaban aprendiendo menos. Lo que no estaban entendiendo es que eran los partícipes principales de este tipo de metodología y estaban convirtiéndose en protagonistas de su propia enseñanza. Otro desafío es la inversión en formación para los docentes. No todos los docentes estamos preparados para abandonar el rol tradicional que tanto tiempo recibimos como alumnos y asumir el papel de guía en el aprendizaje. En educación física podemos encontrar dificultades similares, ya que implementar el aprendizaje basado en problemas va a requerir un cambio en nuestra forma de enseñar y evaluar, pero a largo plazo sabemos que esta metodología va a preparar muchísimo mejor a nuestros alumnos para resolver problemas reales en el ámbito educativo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar el aprendizaje basado en problemas en educación física? Supongamos que en una clase de deportes colectivos podemos presentar un caso o un problema o una situación de juego que los alumnos deben resolver, en donde los estudiantes van a tener que diseñar distintos tipos de estrategias, ya sean ofensivas o defensivas, para poder resolverlas, o podemos hacerles plantear, por ejemplo, un partido en donde se vayan presentando distintas situaciones que los alumnos deban resolver y que ellos, con sus conocimientos y su necesidad de investigar, vayan planteando las posibles soluciones. Como profes, nuestro desafío es adaptar todas las metodologías que vayamos investigando y aprendiendo para que los alumnos no solo memoricen, sino que aprendan a pensar y aplicar los conocimientos en situaciones reales. Es por eso que esta es una de las metodologías que nosotros podemos incorporar a nuestras clases de educación física y que van a ser muy útiles para que los alumnos puedan aprender no solo desde la parte teórica, sino que desde la parte de aplicación práctica, con nuestra ayuda y con nuestra motivación para hacerlos reflexionar. Espero que te haya servido este tipo de información. Es una parte muy resumida de lo que nosotros vemos en nuestro curso Nuevos Métodos y Estrategias para la Educación Física. Es solo uno de los métodos y a su vez está resumido. Si te interesa, podés encontrar esta capacitación en www.entreprofesweb. Si te interesó, si la aplicás esta metodología, si no la aplicás y te gustaría aplicar, podés dejarnos comentarios en Spotify. Ahora Spotify nos da la posibilidad de que comentes y poder conversar a través de la aplicación. A nosotros la verdad que nos pone muy contentos cada vez que recibimos un comentario y nos da la libertad de poder conversar con los docentes. Así que si querés podés dejarnos un comentario sobre qué te pareció el episodio, sobre si utilizás este tipo de metodología y nos va a enriquecer a nosotros como comunidad. Y si te sirvió, te ayudó este contenido, si sentís que ayuda a mejorar la educación física, te pido si nos das una mano difundiéndolo, haciéndoselo llegar a otro profe y por sobre todas las cosas, si nos dejas una reseña de 5 estrellas, nos va a ayudar un montón a seguir creciendo. Espero que te haya servido esta información, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau.